Bueno, ¿cómo están? Entonces, muy buenos días nuevamente para todos. Ya se ha venido conectando el resto de nuestros espectadores el día de hoy. Quisiera nuevamente agradecer al equipo de SoftPymes por el espacio que nos brinda el día de hoy. Pero yo me siento por acá. Aquí estoy. Mi nombre es Juan Fernando Sierra. Hoy estaré acompañándolos también en esta charla. Que Viviana Chacón estará dando hoy sobre facturación electrónica para nosotros los empresarios que tenemos algunas dudas, que me parece que está importante que conozcamos cada uno de esos secretos y que podamos resolver esas preguntas que tanto nos están aquejando a nosotros los empresarios en Colombia. Vamos a estar también, un segundo por favor, vamos a estar también presentando, de hecho eso es lo que vamos a hacer en este momento, un nuevo portal que vamos a estar lanzando gracias a la asociación que está desarrollando SoftPymes, donde está creciendo a partir de la generación de contenido, y es algo que les voy a mostrar en algunos minutos, que es un nuevo portal que se llama Buenas Pymes, donde vamos a brindarle servicios gratuitos a todos los empresarios del país, para que puedan acceder a nuevas herramientas, nuevos servicios y, por supuesto, sacar todas las dudas que tienen sobre, por ejemplo, un artículo que sale hoy, que es el tema del aislamiento, el nuevo aislamiento que sale a partir del 1 de septiembre, que es importante para nosotros los empresarios conocer cuáles son esos movimientos que hace el gobierno, que nos exige a nosotros los empresarios para poder abrir nuestros negocios, y eso también nos va a ayudar un montón. Quiero entonces agradecer nuevamente también a Joana Flacker, que se encuentra en este momento como panelista en nuestro encuentro de hoy. Y ella es nuestra representante en SoftPymes, y ella es la que nos ha abierto este espacio gratuito para empresarios. Y a todos ustedes, por favor, ayúdenos a enviar este link para que más personas puedan aprovechar desde sus casas una conferencia tan importante como la que tendremos el día de hoy con el tema de la facturación electrónica. Realmente es algo que nos llena de muchas dudas, y personalmente nuestros amigos y mis amigos muy cercanos, empresarios, tienen muchas dudas con esto, así que este es el momento de arreglarlo. Voy a esperar por aquí alguna orden que me están enviando. Listo, no, listo, ya lo tengo, sí, arrancamos. Listo, perfecto. No sé si Viviana, puedes encender tu micrófono también y probamos que estemos viendo el micrófono mientras yo voy compartiendo pantalla y les comparto el nuevo portal. Hola, buenos días. Muy bien, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias de verdad por atender nuestra invitación. Y ya nos aquí todos de dudas, así que, bueno, me alegra que todo esté bien. ¿Cómo estás tú por allá, Viviana? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están las empresas? Cuéntanos un poco. Muy bien, muchas gracias. Pues en cuarentena, ya pasando la cuarentena. Y la verdad, pues sí se ha movido más lo de facturación electrónica últimamente. Entonces, pues la idea es como irles contando, pero de resto muy bien, muchas gracias. Bueno, excelente. Bueno, pues para ti, Viviana, y para todas las personas que están en esta charla, voy a compartirles pantalla y quiero que guarden una dirección web que les vamos a compartir el día de hoy, que es una página web en donde ustedes como empresarios van a empezar a poder acceder a partir de hoy. Es un portal que vamos a estar alimentando diariamente desde el equipo de SoftPymes, donde vamos a estar colocando información importante para todos los empresarios del país, con el tema de las resoluciones, con el tema el tema de facturación, todas esas cosas que a nosotros los empresarios nos llaman la atención. Y de hecho agradezco justamente a Joan y al equipo de SoftPymes que me haya invitado hoy como presentador, justamente a contar esas dudas y esas cosas que tenemos nosotros que resolver. Llevamos muchos años en el mercado, pero este tema de la digitalización puede ser un poco complejo para muchos, y es importante entender sobre todo cómo el tema de los impuestos y el tema de la facturación nos va a ayudar a crecer como empresarios, y también tener esas herramientas como muy claras. Así que también, Viviana y Joana, muchas gracias por ese espacio. Siguen conectándose personas, excelente. Y les voy a compartir mi pantalla, si me permiten un minuto. Voy a ver todos los panelistas. Perfecto, listo.
a compartir en pantalla y les voy a mostrar el nuevo portal para que, por favor, a partir de hoy pueden arrancar y acompañarnos en este portal. Este es el nuevo portal, se llama Buenas Pymes. La dirección es buenaspymes.co, buenaspymes.co. Y es un portal donde a partir de hoy empiezan a encontrar ustedes herramientas, artículos, información que son importantes para ustedes. Por ejemplo, hoy tenemos ya 2 artículos arriba. Uno es todo lo que debes saber para crear empresa en Colombia. Digamos, si estás haciendo el arranque pues de tu empresa, ya están los artículos, están con todos los links, responsabilidades y todos los procesos que requieres hacer. Y también tenemos otro artículo que está muy interesante hoy, que es el tema del aislamiento preventivo a partir del 1 de septiembre. Ya esta mañana emitieron toda la norma, ya salió, ya la publicaron. Y esa norma ya está también aquí arriba, está la información y eso también les va a servir un montón para que lo podamos ir implementando. El portal de Buenas Pymes lo abrimos hace como unos 10 minutos, estamos haciéndole algunos arreglos y estamos poniéndolo en marcha, así que nos perdonan algunas cositas, algunos detalles que vayan encontrando. Sin embargo, el portal ya está funcional y va a estar funcional de aquí eternamente mientras el apoyo de los empresarios esté muy frecuente. La idea es que nos contacten, nos busquen, nos escriban, para encontrar espacios luego de chatear. Vamos a tener espacios como empresarios para poder hacer preguntas, vamos a tener grupos de conversación, vamos a tener espacios donde vamos a poder generar preguntas y expertos en la materia nos van a estar ayudando. Expertos como, por ejemplo, Viviana, sé que nos va a estar acompañando en algunas respuestas de estas preguntas, toda la gente de SoftPymes y muchos otros empresarios que puedan compartir sus experiencias. Todo va a pasar a partir de este nuevo portal que se llama Buenas Pymes, que esperamos que cuente con todo su apoyo y que a medida que vayamos creciendo vayamos encontrando nuevas cosas que podamos irles compartiendo. Es importante que tengan claro para nuestra charla del día de hoy 2 cositas. Primero, esto es una recomendación, o por lo menos yo siempre se la hago a todas las personas de mi equipo. Por favor, siempre lápiz y papel en mano o su agenda electrónica para todos los apuntes. Por favor, les vamos a pedir que anoten sus preguntas, tenganlas anotaditas en un punto y si acaso pueden enviar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas. Por favor, revisen, por eso dejé compartir pantalla. En la parte de abajo de su pantalla van a encontrar un botón que dice preguntas y respuestas. Por favor, ahí pueden enviar sus preguntas y nosotros al final o no sé si Viviana, ¿te parece si hacemos 2 o 3 cortos o te parece que dejamos las preguntas al final? ¿Cómo te gustaría para que coordinemos eso con nuestros participantes hoy? Pues si quieres, más o menos en la mitad de la presentación podemos hacer una ronda de unas 3 a 5 preguntas máximo para Perfecto. no extendernos tanto. Y ¿Listo? al final, como para que no se pierda, igual si tienen alguna pregunta, si es bueno que la anoten para que la dejen al final y no se les vaya a pasar. Correcto. Entonces, bueno, por favor, papel y lápiz, su agenda electrónica, anótenla o no la pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, como decía Viviana, a mitad de la conferencia ella hará una pausa, vamos a revisar las preguntas y continuamos hasta el final de la conferencia para sacar todas sus preguntas. Es importante, y se lo digo que fui profesor más de 15 años y se lo decía a mis estudiantes, es importante que pregunten todo lo que tengan que preguntar. Las preguntas son gratis, así se lo digo yo a mis estudiantes. Las preguntas son gratuitas, no se queden con ninguna pregunta. En este momento la facturación electrónica es obligatoria, si no me equivoco, Viviana, en Colombia, y debemos todos los empresarios acogernos a esto. Así que si no preguntamos ahora, ¿a quién le vamos a preguntar si tenemos a los expertos? Viviana, el micrófono y la pantalla es tuyo, así que bienvenida y bueno, que empiece entonces nuestra charla el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero que todo, pues agradecerles por el tiempo destinado para esta charla. Voy a compartirles pantalla. Un momento, por favor. Bueno, ya en este momento pueden estar viendo la pantalla. Bueno, me presento. Como ya decía Juan, mi nombre es Viviana Chacón. Yo lidero toda la parte de alianzas con Safety. Safety es el proveedor tecnológico que en alianza con SoftPymes pues está brindando todo el servicio de facturación electrónica. Y adicional a brindar el servicio de facturación electrónica, también lo importante es evangelizar un poco todo el tema de facturación electrónica, que como bien lo decía Juan, pues hay muchas dudas, también ha salido mucha normativa, entonces
hay como muchas confusiones respecto al tema. Entonces, la idea es poder aclarar la información más importante, pues si nos ponemos a hablar de facturación electrónica, es un tema muy extenso y también es denso, entonces la idea es poder aclarar lo que a ustedes como empresarios les importa y que eso lo tengan súper, súper claro. Me presento nuestra empresa para los que sepan. Nosotros pues tenemos una alianza con SoftPymes. Safety es proveedor tecnológico autorizado y habilitado por la DIAN. Somos una empresa de origen portugués. Llevamos más de 19 años en el mercado y tenemos presencia en 35 países. Tenemos facturación electrónica en Brasil, en Portugal, y en Colombia estamos desde hace más de 7 años, tenemos clientes muy representativos, por ejemplo, en el sector construcción, como Urbanza, tenemos a Constructora Bolívar, tenemos a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, tenemos a Bogotá Limpia y así más de 2.500 empresas en este momento, entonces tenemos como toda la experiencia. Eso es como una presentación muy breve de nosotros. Esta sesión va a ser básicamente sobre lo que ustedes deben saber de facturación electrónica y sobre todo actualización de normativa. Puede que hayan personas conectadas que sepan o que estén un poco contextualizadas con facturación electrónica. Sin embargo, hay personas que seguramente todavía dicen, ¿y qué es facturación electrónica? Sé que lo tengo que hacer, pero no tengo ni idea qué es. Entonces, la idea es poderles aclarar y ponerlos en contexto a nivel normativo, porque hay mucha confusión, entonces la idea es que esto quede pues lo más claro posible. ¿Qué es la facturación electrónica? Básicamente, la facturación electrónica es la misma factura de talonario o la misma factura de papel o de computador que ya se venía manejando como factura de venta, pero que se va a hacer por medio de facturación electrónica y es por medio de medios informáticos, por medio de sistemas computacionales, como la solución de SoftPymes, para que se facture electrónicamente. Hay personas que confunden la facturación electrónica con imprimir una factura en PDF o enviarla por un correo electrónico, y la facturación electrónica va un poco más allá de eso porque involucra a terceros, como por ejemplo la DIAN, que entra a hacer un proceso de validación y tiene unos requisitos no solamente normativos, sino también técnicos, que por eso estamos pues los proveedores tecnológicos para que todo eso se cumpla. Ya les voy a ir contando, pero prácticamente la facturación electrónica pues les va a permitir el cumplimiento de obligación a facturar, les permite también enviarle la factura al cliente, es válida como un título valor, permite pues todo lo que exige la DIAN, que es la expedición, la generación y la entrega, pero pues con facturación electrónica el ciclo es un poco más amplio que solo la generación y la entrega, que es lo que se venía haciendo. Dentro de esta charla vamos a hablar de temas como el contexto normativo. Ahí pues vamos a abarcar la última resolución, el último decreto que ha salido, sistemas de facturación, flujo de documentos, el calendario de implementación, las actividades de registro y habilitación y los beneficios que hay pues de facturar electrónicamente, porque hay unos beneficios también adicionales al recaudo de impuestos o a disminuir la evasión, que es obviamente uno de los beneficios principales que busca la DIAN, sobre todo. ¿Listo? Vamos a poner un poco en firme lo del contexto normativo, porque aquí hay muchas confusiones, entonces como que mucha gente es como, ¿cuál es la norma vigente y qué efectos tiene? Porque había unos calendarios que ya no, que después les dieron un plazo, que ya no, que le quitaron la obligatoriedad, entonces la idea es aclarar como ese tipo de cosas. La columna vertebral, o pues para ponerlos en contexto, la facturación electrónica en Colombia se habló más o menos desde el año 1997, ya se hablaba de facturación electrónica en Colombia. Sin embargo, países como México, como Chile, pues ya la implementaron antes que nosotros. Sin embargo, nosotros sí fuimos de los primeros en hablar y poner sobre la mesa la facturación electrónica. Ya en el año 2014, la DIAN pues solicita un préstamo al Banco Iberoamericano de Desarrollo y ya se puede empezar con todo el proyecto de facturación electrónica en Colombia. Para el año 2015 sale el decreto 2242, uno de los decretos más importantes porque es como la columna vertebral de la facturación electrónica. Para el año 2018
la facturación electrónica o la implementación electrónica todavía seguía siendo de forma voluntaria y se le exigía a los grandes contribuyentes. Ya para el año 2019 se empezó a dar obligatoriedad de implementarla en otros sectores. Sin embargo, aquí hubo un cambio muy importante que fue para el 1 de enero del año 2019. Mediante la resolución 001, la DIAN cambió el sistema de un sistema sin validación a un sistema con validación previa. Eso tuvo varias implicaciones a nivel técnicas, no solamente para los proveedores tecnológicos, sino para los facturadores electrónicos que en ese momento ya estaban facturando, porque fue cambiar todo el sistema. Y es que anteriormente en el sistema que había, la DIAN exigía que la factura se expedía, se entregaba al cliente y tenían 48 horas para entregársela a la DIAN. Entonces no se necesitaba un sistema tan rápido. Hoy en día la factura, antes de entregársela al cliente, debe ser validada por la DIAN. Nosotros dentro de la charla vamos a mirar como esta serie de pasos para que ustedes sepan a nivel técnico qué es lo que más o menos se realiza también. Ya para abril sale la resolución 020 y la resolución 030, donde salieron los primeros calendarios para implementar facturación electrónica con los códigos SIU, habían muchas confusiones, luego en la 030 dieron meses de plazo, luego en la 064, que salió en octubre del año pasado, también dieron plazos, y ahí empezó toda esta confusión que algunas personas tienen de facturación electrónica. Sin embargo, en noviembre del año 2019 sale la ley 2010, que es la ley de crecimiento, y sobre esa ley es que hoy en día está basado el decreto 358 y la resolución 042, que es como lo que hoy en día está más vigente. Ya vamos a hablar del concepto 129 del 2020, que salió en febrero de este año, que también confundió mucho porque habló de quitarle la obligatoriedad a facturación electrónica. Entonces lo vamos a aclarar. Lo considero importante precisamente porque hay todavía algunas personas o contadores o personas que todavía piensan o no se han enterado que ya salió el decreto o salió la resolución 042 y están un poco confundidas, entonces la idea es como aclararlo. Los cambios principales dentro de la última normativa, porque ¿para qué vamos a hablar de resolución 030, 064 o vamos a hablar de normativa anterior? La idea es de lo que está vigente y de lo que les impacta directamente en el negocio. Entonces, los requisitos de una factura electrónica, eso se modificó en la resolución 042. La facturación POS, que también tuvo unos cambios importantes. Hay algunos empresarios que facturan POS y en esta hay una confusión muy grande, lo vamos a aclarar. La reducción de documentos equivalentes, que también es un cambio importante. El documento equivalente electrónico, el documento soporte, que también hay dudas, los vamos a aclarar de una vez. Pues implicaciones, también se habla de sistemas de facturación, precisamente para darle un poco más de peso a la factura electrónica frente a facturación POS. Los nuevos calendarios, que es algo tan importante porque son los que nos dicen cuándo tenemos que salir a facturar electrónicamente. Y pues en la resolución 042 se publicó un anexo técnico, una resolución bastante larga, pero de resolución solamente son las 100 primeras páginas, el resto es anexo técnico. Los documentos que hoy en día se encuentran vigentes dentro de facturación electrónica son factura de venta, nota crédito y nota débito. Son los primeros documentos, pero ya también dentro de esta presentación vamos a mirar los próximos documentos que vienen. ¿Listo? Bueno, sobre el concepto 129, pues vale la pena aclarar que se emitió un concepto jurídico, esto se publicó el 7 de febrero de este año, en el cual se nombró inexequible la ley 1943, que era la ley de financiamiento, y por esta razón se le quita obligatoriedad a la facturación electrónica. Sin embargo, en este mismo concepto que emitió la DIAN, informó que ya estaba un borrador de decreto para modificar los artículos 616 del Estatuto Tributario y, bueno, más artículos del Estatuto Tributario que tenían que ver con facturación electrónica, y también informó que había una resolución en borrador. Entonces, se nombraron 3 escenarios, las personas quienes a diciembre del año 2019 pues estaban obligados
se encontraban habilitados, entonces seguían expediendo factura de venta con validación previa normal. El segundo escenario, pues, era quienes tenían la obligación de implementar factura electrónica durante el año 2019, de acuerdo, pues, a los calendarios que les conté, debían cumplir con la obligación de facturar con los sistemas que estaban vigentes que estaban vigentes en ese momento, que era, pues, la facturación post y la factura de venta. Y el tercer escenario era, pues, quienes tenían que implementar a partir del 1 de enero del 2020, pues tenían que ya, pues, esperar los nuevos calendarios. ¿Listo? Las fechas que, pues, fijaría la DIAN. Entonces, digamos que aquí, ¿qué tumbó este concepto? La resolución 020, la 030, porque estaban basadas o estaban sustentadas en la ley 1943. Ya tanto la resolución 042 ya está, pues, sustentada en la ley 2010 del 2019, que es la ley de crecimiento, que también salió en noviembre y habla de facturación electrónica, para que ustedes lo tengan en cuenta. La facturación electrónica hoy en día es obligatoria y da derecho a sanción, pero eso ya lo vamos a ir mirando. En cuanto al contexto normativo de la resolución 042, esa resolución es muy importante, salió el 5 de mayo del 2020, y esa resolución, pues, reglamenta generación, transmisión, validación y expedición de la factura electrónica de venta. Entonces, para contextualizarlos un poco, la factura electrónica no solo cumple con generarse y entregarse al cliente, que era lo que se hacía anteriormente, sino que la facturación electrónica, aparte de generarse, debe transmitirse a la DIAN, debe ser validada por la DIAN, debe ser expedida, que es cuando ya se entrega al cliente y, pues, se recepciona la factura. ¿Listo? Entonces, eso se reglamentó un poco más, se aclaró dentro de la resolución. Las personas que de pronto deseen conocer más puntualmente temas o vocabulario o significados de la facturación electrónica, pueden remitirse a la resolución 042 si necesitan saber sobre estos conceptos. Se habló de la coexistencia e integración de los sistemas de facturación, también vamos a hablar de eso. Los requisitos de la factura electrónica de venta, que fue uno de los cambios que han habido este año en facturación electrónica. Se hablaron de los requisitos de los 12 documentos equivalentes, que deben contener los documentos equivalentes. Se reglamenta también el registro de la factura electrónica como título o valor. También vamos a hablar un poco de eso para que ustedes sepan qué hay y qué se viene en cuanto a eso. Se expide, pues, un anexo técnico y se incluyen 3 calendarios de implementación. Esto es lo más importante de la resolución 042, porque hay muchos otros temas y otras cosas que toca esa resolución. En cuanto al decreto 358, que salió el 5 de marzo del 2020, este decreto básicamente, pues, definió conceptos de facturación electrónica. Entonces, ahí, pues, sí se habló de acceso al software, adquiriente, consumidor o usuario, ¿sí? ¿Qué significa esas dos palabras, por decirlo así? ¿Qué significa el facturado electrónico, generación de la factura electrónica de venta? Como los conceptos de facturación electrónica se aclararon en el decreto 358. Para contextualizarlos a los que de pronto son nuevos en facturación electrónica, los 2 conceptos más importantes que debe conocer es: facturador electrónico es quien emite la factura, la empresa obligada a facturar. Y el adquiriente es quien va a adquirir los servicios o productos de esa compañía. Entonces, son 2 figuras distintas, pero muchas veces cumplimos los 2 roles, el rol de facturador electrónico, pero también somos adquirientes. ¿Listo? Bueno, también, pues, se precisan los sujetos obligados y no obligados. Esto ya, digamos que de alguna manera la DIAN lo había aclarado anteriormente, pero el decreto lo vuelve y como que lo nombra. Entonces, hay personas que todavía tienen dudas: ¿estoy obligado o no estoy obligado? Entonces, pues, también lo vamos a aclarar. Los documentos soportes en adquisiciones efectuadas o no obligados a expedir factura, que es el documento soporte. Dentro de la presentación no se nombra, entonces voy a aprovechar para nombrarlo aquí.
El documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura es un documento que me va a soportar la transacción que yo como empresa realice con quien me está prestando el servicio o el producto, pero ese sujeto no está obligado a facturar electrónicamente. Entonces ya la cuenta de cobro, que era como lo que normalmente se estaba utilizando, ya no es válida, ya se debe utilizar un documento soporte. Ese documento soporte se debe transmitir de forma electrónica, o sea, debe ir en facturación electrónica, se debe transmitir por medio de facturación electrónica. Sin embargo, en este momento falta definir unos requisitos técnicos por parte de la DIAN y el formato para transmitirlo, entonces solamente se está haciendo de forma física. Ya se puede pedir la resolución, porque para este documento de soporte hay que pedir una resolución, igual que para factura electrónica de venta, para POS, hay que pedir una resolución, ya se puede pedir y se debe hacer de forma física porque electrónicamente todavía falta definir ciertos requisitos técnicos por parte de la DIAN para que nosotros los proveedores podamos empezar a transmitir ese documento. Se ha hablado mucho, ahorita salió un comunicado de prensa, que es el comunicado de prensa número 55, creo que salió el 27 de julio, para las personas que de pronto tengan duditas del documento soporte. Ahí la DIAN lo explica muy bien, sin embargo, nosotros como proveedores tecnológicos les aclaramos que todavía los requisitos técnicos no están definidos, por eso no se está transmitiendo en este momento. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener ese documento? Lo encuentran en el decreto 358, artículo 55. Lo encuentran en la resolución 042, artículo 55. ¿Listo? Y pues se amplía la información en el comunicado de prensa número 55 del 27 de julio de la DIAN, para que sepan. Les aclaro esto porque dentro de la presentación del documento de soporte no tiene una diapositiva. Listo. Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica, eso también lo vamos a hablar. Sistemas de facturación, la sanción, porque todavía hay dudas en, y si yo no facturo electrónicamente, ¿me sancionan o no me sancionan? Eso lo vamos a aclarar. Y se reduce la cantidad de documentos equivalentes a la factura de venta, que también es muy importante para los que emitían con documento equivalente que ya nos es válido. Entonces, una de las preguntas más importantes que se hacen las personas es, ¿cómo sé si estoy obligado a facturar electrónicamente? Entonces, el decreto 358, artículo 16142, pueden encontrar el listado que les estoy mostrando en pantalla, pero básicamente son los responsables de IVA, los responsables de impuesto al consumo, los que tienen la calidad de comerciantes, actividad agrícola, los importadores, tipógrafos, litógrafos, bueno, algo que es nuevo, pues son los distribuidores de combustibles derivados del petróleo y gas natural, los bancos, las corporaciones, las cooperativas de ahorro y crédito. Súper importante que si usted dice, bueno, yo no cumplo esta y nada, vaya y revise el artículo 437 del Estatuto Tributario, parágrafos 3 y 5, para saber si usted celebra contratos por ciertos montos y eso lo hace obligado a facturar. ¿Listo? Y las personas naturales que cumplan con la totalidad pues, de las condiciones establecidas para no ser responsables del impuesto nacional al consumo. Y las personas que, esas son las personas que están obligadas a facturar electrónicamente. Perdón, las personas que están obligadas son los que leí en la primera diapositiva. Los que no están obligados son los bancos, las cooperativas, las personas naturales que cumplen con esos montos en la celebración de los contratos, deben facturar electrónicamente. Y algo muy importante es que las personas naturales que hayan tenido ingresos totales por superiores a 3.500 VTs, la VT está cerca de 35.000 pesos aproximadamente, se lo pueden revisar en Google si quieren hacer la cuenta, son cerca de 110 millones de pesos al año. Entonces, si usted es una persona natural y pues tuvo ingresos superiores a esta cantidad, pues está obligado a facturar. Si usted tuvo ingresos inferiores a esta cantidad y no cumple con el resto de requisitos, pues no estaría obligado a facturar. Para que lo tengan en cuenta, esto lo pueden revisar. Nosotros como tal no les vamos a decir si ustedes están obligados o no están obligados, de una vez pues les cuento por si tienen alguna de esas preguntas.
porque esto ya lo deben saber conocer ustedes o verificarlo con sus contadores para que les diga pues si ustedes cumplen o no cumplen con esas condiciones. Listo, bueno, realmente la gran mayoría de empresas pues están obligadas a facturar, pero pues de pronto una que otra persona que tenga dudas si está o no está obligado a facturar. Sin embargo, más allá de si estoy obligado o no obligado a facturar, si uno mira como toda la normativa de la DIAN y las condiciones que la DIAN está exigiendo, pues la DIAN está apretando no solamente al facturador electrónico, sino también al adquiriente. Y ya les voy a contar ahorita, lo vamos a entender un poco más. Entonces, se está empujando como a que, y si yo no estoy obligado a facturar, pues tendría que facturar electrónicamente porque se va a exigir de parte y parte, ¿sí? Yo como adquiriente lo tengo que exigir porque lo necesito para ciertos trámites tributarios con la DIAN también, ¿sí? Entonces, ya les voy a ir contando y ustedes mismos se van a dar cuenta que la DIAN está apretando por los dos laditos, entonces pues básicamente que todos tenemos que meternos en ese cuento. Y obviamente esto es un proceso de transformación tecnológica en el país. Y más adelante ya va a ser muy natural para nosotros la facturación electrónica. Estamos apenas en los años de inicio de masificación. Los cambios van a ser constantes, llevemos 5, 6, 7, 10, 20 años. Los cambios en facturación electrónica siempre van a ser constantes porque la norma siempre va a estar sujeta a ajustes. Entonces, es importante que estemos preparados para esto. ¿Listo? Bueno, aquí este es un tema muy importante para las personas que de pronto facturen POS. Como yo le decía a Juan en el comienzo de la charla, vamos a dar un espacio ahorita para preguntas, en más adelante, hasta ahora estamos comenzando, si tienen alguna pregunta muy puntual, por favor guárdenla, escríbanla para que la podamos resolver. Si la pregunta se resuelve dentro de la diapositiva, dentro de la presentación, entonces pues digamos que no. Pero si aún así no te queda claro el tema, obviamente guárdanos la pregunta para podértela resolver, ¿vale? La facturación post es uno como de los grandes dudas o de los grandes debates que hay de facturación electrónica, sobre todo con el empresario, ¿sí? Entonces les voy a ir contando. En la resolución 042 se habla de sistemas de facturación. Los sistemas de facturación son dos, para que sepan. La factura de venta, que comprende la factura de talonario de papel para las personas que aún no están obligadas y que pueden expedir ese documento, y la factura electrónica, que es pues básicamente la migración de la anterior. Y los documentos equivalentes, que para la fecha son 12 documentos equivalentes. Entonces, se habla de la coexistencia de estos dos sistemas. ¿Qué quiere decir? Que se escucha mucho decir a los empresarios, pero si mi facturación es POS, pues yo no tengo que facturar electrónicamente. Pues yo facturo POS, ¿y por qué tengo que facturar electrónicamente? Hay una resistencia a facturar electrónicamente. Y la DIAN habla de algo que se llama coexistencia, es decir, yo puedo facturar POS, pero también puedo facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque hay una parte, que era lo que yo les decía anteriormente, y es que el adquiriente va a venir ya pues, de ahora en adelante, se va a ver que los adquirientes vamos a empezar a exigir factura electrónica de venta, porque nuestros contadores no la van a exigir para la declaración de renta o para algún otro trámite. Entonces, ya lo vamos a aclarar, pero si yo como empresa solo emito factura POS, pues tengo el riesgo de que cuando yo celebre algún negocio con un cliente, este cliente fácilmente me diga, no puedo hacer un negocio con usted porque necesito factura electrónica, ¿sí? Porque para él, el que no le dé factura electrónica va a tener unas implicaciones a nivel de la declaración de sus impuestos, ¿sí? Entonces, que usted esté registrado y habilitado, ya vamos a hablar de esos términos, en facturación electrónica, no quiere decir que usted todo ya lo tenga que expedir por facturación electrónica. No, por ahora usted puede seguir haciendo sus facturas POS, no hay ningún inconveniente, pero tener la capacidad de expedir o emitir una factura electrónica si su cliente lo exige. Entonces, eso es súper, súper, súper importante que lo tengan en cuenta y sobre todo que lo tengan
claro, porque se escucha demasiado. No, pues yo no tengo que facturar porque facturo por... No. Entonces, sí se debe facturar electrónicamente. Además, a la facturación post, como se está manejando hoy en día, le queda menos de un año. Y ya lo vamos a aclarar para que sepan. Entonces, y también por factura de venta se viene el resto de documentos. Entonces, le hacemos el PO, pero pues igual nos va a tocar. Entonces, para que sepan, ya este concepto, yo se los hablé como muy general, pero durante la presentación va a irse aclarando un poco más cómo y por qué y cómo así lo de los impuestos. Vamos a ir aclarándolo, tranquilos. Bueno, listo. Vamos a hablar de documentos equivalentes. Estamos acostumbrados a cerca de 27 documentos equivalentes. Para los que de pronto estén aquí conectados y no sepan qué es un documento equivalente. Un documento equivalente es un documento que es soporte válido como factura o pues es un documento equivalente a la factura, pero es válido para soportar una transacción de un bien o de un servicio, ¿sí? Eran 27, cerca de 27 documentos equivalentes los que estaban regulados y autorizados por la DIAN para que usted los pudiera utilizar sin incurrir en ninguna sanción ni absolutamente nada. El año pasado se redujeron, sin embargo, el decreto 358 como que aterriza un poquito más el tema y es cuando ya se empieza a sentir el ruido de la reducción de los documentos equivalentes. Los 12 documentos equivalentes que ustedes ven en pantalla son los 12 documentos equivalentes únicos que están actualmente vigentes en facturación electrónica. Perdón, en facturación electrónica no, sino para facturar actualmente. ¿Listo? Si el documento equivalente que usted utilizaba no está dentro de estos 12 documentos equivalentes que les muestro en pantalla, eso quiere decir que su documento, el que usaba para soportar sus transacciones, ya no es válido y que debe hacer facturar por factura electrónica. Esto es súper importante. Aquí el que más resalta es el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Para los que de pronto estén conectados y no sepan qué es POS, es la tirilla. Es lo que le dan a uno en el Éxito, en Jumbo, que a veces no piden cédula ni nada, o en otros casos sí, pero es esa tirilla, ese es el documento equivalente. Y pues el resto de documentos que sí hacen parte ya como de sectores muy específicos, como el tiquete de ingreso en el extracto, los de los peajes, pero el más utilizado acá es el tiquete de máquina registradora POS, y a ese le están dando muy duro, ¿listo? El resto pues normal. Para que sepan los documentos, un mito, y es que la gente a veces de pronto dice, bueno, entonces todo se va a volver factura electrónica y los documentos equivalentes, ¿será que van a desaparecer? El documento equivalente se va a transformar, no se va a desaparecer, se va a transformar en un documento equivalente electrónico. Ese documento equivalente electrónico se va a transmitir electrónicamente por medio de facturación electrónica con las implicaciones técnicas que tiene la facturación electrónica, que son las que ya les mencioné. La generación, la transmisión a la DIAN, la validación de la DIAN, la expedición y la recepción. ¿Listo? Entonces, para el 30 de junio del año 2021, se empieza a emitir el documento equivalente electrónico. Eso quiere decir que los documentos equivalentes electrónicos, como se están manejando hoy en día, van a estar así solo hasta esa fecha, para que usted que está manejando de pronto un documento equivalente electrónico, perdón, electrónico no es un documento equivalente, usted sepa que tiene menos de un año para seguirlo usando de esa forma y que igual lo vas a tener que transmitir por sistemas de facturación electrónica. Entonces, si en este momento tienes un sistema contable, un sistema ERP o el sistema por el que estés haciendo la facturación, es importante que ya estés conectado en facturación electrónica porque obviamente puedes seguir emitiendo tu documento equivalente como se emite hoy en día, sin facturación electrónica, sin la validación de la DIAN, sin la transmisión a la DIAN. Pero a partir del 30 de junio ya se va a transmitir de forma electrónica. ¿Listo? Hablamos del sistema POS, que es una duda bastante grande, como lo ya he mencionado varias veces. El sistema POS tiene una implicación bastante importante y es que los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistemas POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA
ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí era cuando yo les decía en las diapositivas anteriores que el adquiriente también va a empezar a apretar, no solo la DIAN, sino el adquiriente va a empezar a decir, no me sirve esa tirilla post que usted me está dando, porque yo no se la puedo dar como un soporte a mi contador para que me haga un descuento en un costo o en un gasto en mi declaración de renta. Y obviamente las empresas menos le van a recibir una facturación post, ¿listo? Entonces, eso es un punto súper, 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 súper importante, ¿listo? Si quieren pueden tomarle foto, revisar estos artículos del decreto 358 para que ustedes pues lo sepan. Esto también lo toca la resolución 042, entonces para que ustedes tengan eso clarísimo. La ley de crecimiento del 2019 de noviembre también lo toca, ¿listo? Pero se tenían muchas dudas acerca de esto y la DIAN lo ha venido aclarando. Para las personas que de pronto emitían documentos equivalentes y no sabe si su documento o no lo vio en la lista, estos son los documentos equivalentes que dejaron de existir, que son 15. ¿Cuáles son los que se resaltan más o en los que la gran mayoría de nosotros tenemos como más acceso? Pues los recibos de pago de matrícula de pensiones y colegios y universidades. Si usted de pronto recibía el recibo de pago de pensión del colegio y se lo daba a su contador, no sé, para dependientes o para que le generaran algún alivio tributario, ya no se puede recibir ese recibo de matrícula de los colegios, ya tiene que ser por medio de facturación electrónica. Para ellos, si de pronto hay algún colegio conectado, para ellos fue un cambio grande, porque como estaban exentos o están exentos por la actividad de IVA, entonces pensaban que no tenían que facturar y que ese recibo ya era como, ya tienen que pasarse a facturación electrónica. También los recibos de administración de los conjuntos residenciales, eso también salió y ya debe ser emitido como una factura electrónica, ¿listo? Entonces, aquí son los documentos que ustedes, primero, si lo emitían, pues ya no lo pueden emitir y lo tienen que hacer con facturación electrónica. Y dos, si son adquirientes y lo reciben, pues están recibiendo un documento que ya no es válido, ¿listo? Para que lo sepan. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a llegar hasta acá y acá hacemos la sesión de preguntas. ¿Listo? Una sesión pequeñita de preguntas y continuamos. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que de pronto hay confusión en que las personas que conocen este cuadro, que no son muchas realmente, este cuadro salió en la resolución 030 y no se ha venido hablando mucho de él, pero ahorita sí, últimamente sí se ha tocado un poquito más el tema, y es como que, ay, pues, como hay un porcentaje que sí se soporta sin factura electrónica, pues la factura POS ahí entra. No, señores, eso lo pueden revisar en este artículo. La facturación POS no entra ni en el 1% de este porcentaje. En este 30% para el año 2020, sin factura electrónica, entran los 12 documentos equivalentes vigentes, los 11 documentos equivalentes vigentes que no sea facturación POS, porque ya no es válida para nada, para ningún trámite tributario pues, que tenga que ver con declaración de impuestos, y el documento soporte, que fue el que les comenté, ese también es válido y entra dentro de ese 30%. Entonces, si se dan cuenta, aunque esos documentos son válidos, pues la DIAN está poniendo un tope para que la persona pueda para que la persona soporte con estos documentos y el resto tiene que ser factura de ventas. Entonces, a eso yo les decía con que la DIAN no solo está apretando al facturador electrónico, sino también al adquiriente para que la exija. Entonces, en esa dinámica, todos vamos a resultar metidos en facturación electrónica, obligados o no obligados. Es así como yo lo veo, es una apreciación personal, pero ustedes también sacarán sus conclusiones. La idea de esto también es como que todos leen la interpretación que vean. Entonces, para el año 2020 se puede soportar el 30% fuera de facturación electrónica, en el 2021 el 20%, en el 2022 el 10%, y pues hasta el momento no se ha dicho nada más, entonces pues
parece ser que después del 2022, pues ya 100% factura electrónica y todos debemos estar ahí. Pero pues para que ustedes sepan, este cuadrito es súper importante, sobre todo para los que declaran renta o están recibiendo esos documentos y después pues la idea es que no vayan a estrellar más adelante, sino que sepan que esta es una regulación, es una normativa que está vigente, ¿vale? Listo, entonces, si mi facturación es post, ¿debo facturar electrónicamente? Pues la respuesta es, de acuerdo a lo que vimos, sí. Y puedes tener los dos sistemas de facturación. Puedes seguir facturando post todo lo que quieras, pero tener la capacidad de emitir un documento de una factura electrónica cuando tu cliente lo exija, como en el éxito. Tú vas al éxito y si tú en la caja registradora le dices necesito una factura electrónica, el éxito en este momento como gran contribuyente te emite una factura electrónica, pero el grueso de su facturación sigue siendo facturación post. ¿Listo? Para que sepan que se viene en factura electrónica, esta es un pantallazo de una reunión precisamente con la DIAN, se las quise compartir para que ustedes sepan que se viene factura electrónica y que sepamos que hasta la nómina, y no solamente los documentos equivalentes que les mencioné que van para el siguiente año, sino hasta la nómina se viene por facturación electrónica. Entonces, pues a la final vamos a estar todos ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer aquí, Juan, si quieres hacemos una sesión de preguntas. Y justamente estaba por decirte y recordarle a todos nuestros asistentes que por favor entren a la sección preguntas y respuestas en la parte de abajo y envíennos sus preguntas. Se las pueden enviar de manera anónima o de manera normal, pues pueden dejar su nombre, su dato. O si desean hacerla por voz, también pueden levantar la mano y nosotros le damos la voz para que puedan hacer su pregunta por voz. Sin embargo, en el chat ya nos escribieron una pregunta. César Catini nos pregunta, ¿las entidades sin ánimo de lucro, esa SADL, deben facturar electrónicamente? Las actividades sin ánimo de lucro no están excluidas de la facturación electrónica, ¿sí? No están dentro del grupo que está excluido. Sin embargo, sí es muy importante que esta información, como les mencioné en un comienzo, de obligados y no obligados, la validen con su contador. ¿Por qué? Porque en el listado de obligados y no obligados que les mencioné inicialmente, también hay mucha más información en el estatuto tributario. O sea, en el estatuto tributario se habla de forma más puntual. Pero las actividades sin ánimo de lucro no están dentro de los exentos a facturar electrónicamente. Sin embargo, sí es una información que deben verificar con su contador para que miren el resto de los requisitos. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro puede que no, en efecto, pues no tienen ánimo de lucro, pero celebran con otras entidades que sí. Entonces, la idea, lo que también busca la DIAN es no solamente lo que está facturando esa empresa, sino lo que está recibiendo para tener el control de lado y lado, ¿sí? Tenemos Pero, no, dale, no, dale. No, Juan, no, que revisen el listado y sobre todo de la mano de su contador, porque esto es una charla como muy informativa, entonces entrar en detalles puntuales, yo digamos que no conocemos bien a fondo la situación de la empresa o en qué, cómo se ubican en ese listado, entonces no podríamos decirte si sí o si no, pero esa es como la respuesta. De acuerdo. Antonio nos pregunta, si tengo dos sistemas POS y FRA, ¿cuándo se aconseja usar el uno u el otro? Bueno, si tienes o sea, no entendí la pregunta, si tienes un sistema POS y facturación electrónica, ¿cuándo se aconseja usar POS y cuándo se aconseja usar facturación electrónica? ¿Esa es la pregunta? Sí, eso es lo que estoy entendiendo yo también. Ok, perfecto. Entonces, se aconseja usar facturación electrónica cuando tu cliente, tu adquiriente, te la exija, ¿sí? Porque sabemos que ustedes, las personas que facturan por facturación POS, pues ya están acostumbrados, obviamente la facturación electrónica implica también un costo en los documentos, entonces lo puedes hacer cuando tu cliente te lo exija. También hay clientes que dicen, ay, ya pasémonos a facturación post a facturación electrónica de una vez. ¿Por qué? Porque ya ahorita en unas diapositivas les explico.
había una diferencia grande entre POS y facturación electrónica y ahorita con los cambios de la resolución 042 ya no hay diferencia. Entonces eso depende más de ti. Si tú dices como, yo quiero facturar POS, todavía puedo hacerlo, pero ¿cuándo facturo electrónicamente? Pues cuando tu cliente te pide la factura electrónica, te diga, no, mira, esa factura no me sirve, me puedes dar una factura electrónica y tú, obviamente, le puedas decir a tu cliente que sí y continuar con esa relación comercial. Ya. Tenemos una pregunta también de Ana que nos la envió a través de nuestra ventana de preguntas y respuestas y nos dice, Ana Pérez, con respecto al porcentaje máximo para soportar sin factura electrónica. Momento, que alguien de pronto le entraron a verla. Ahí está. ¿Habría la posibilidad de que se revisen esos porcentajes por sector? Ejemplo, sector transporte con respecto al uso de etiquetes, peajes, servicios públicos, que fácilmente pueden pasar del 10.20 o 30%. 10, 20 o 30%. Claro. Pues ahí en ese pantalla, esta capacitación pues va a quedar grabada y aparte de eso pues la presentación va a estar a disponibilidad de SoftPymes para que la puedan ver ustedes. Entonces ahí en esa diapositiva tú puedes ver el artículo. Lo que tú me dices tan detalladamente no está especificado ni en la resolución ni en el decreto. En este sector o excepciones, ¿este sector tiene una excepción? No. La DIAN ha sido como muy rigurosa en eso. Sin embargo, hay sectores en los que ciertas implicaciones de la facturación electrónica los afecta y no les aplica, como puede ser en tu caso. Que tú digas, pero mi sector, mi naturaleza de negocio, hace que yo reciba más del 30% de estos documentos equivalentes. Ahí qué hago. Sí es importante que pues siempre te apoyes de la mano de tu contador, que debe conocer estos temas y debe estar actualizado en todo esto, pero sí es importante que tú lo vayas revisando antes de que se acerque la declaración de renta o el pago de impuestos próximo que tú tengas con la DIAN, porque no se especifica. Si uno mira ese artículo, básicamente salen estos topes y los documentos que sí se soportan, pero no vuelve a hablar de topes, no vuelve a decir, y en esto se soporta un poquito más para, no es específica en eso. Sin embargo, la puedes revisar como para que la mires más a fondo, más al detalle, pero no lo especifica. Listo, Viviana, yo creería entonces que avancemos. Entonces, igual le recomendamos a nuestros participantes que nos dejen sus preguntas y las vayan colocando tan pronto las tengan listas en nuestro panel de preguntas y respuestas, que estaremos obviamente dándoles el espacio a cada uno. Viviana, nuevamente, entonces seguimos atentos a tu charla. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces seguimos con flujo de documentos. Yo les he nombrado desde el principio como generación, transmisión, validación, bueno, todo esto que pues para una persona que de pronto hasta ahora estos términos son nuevos, que es el común de las personas, como así. Entonces lo voy a explicar de una forma como un poquito más gráfica. Entonces, aquí, en eso de ese proceso de facturación electrónica, pues salen muchas dudas como cómo le entrego la factura a mi cliente, cómo sé si me rechazó, cómo sé si me aceptó, cómo sé si conservó los documentos, bueno, en fin. Entonces, para que ustedes sepan, por ejemplo, SoftPymes, que es un software, un ERP de contabilidad, facturación, desde donde se generan las facturas, ¿sí? Entonces, ahí se realizó pues un proceso de integración para que hubiese una comunicación y SoftPymes pudiese seguir ofreciéndoles el servicio de contable, de facturación, pero con la ventaja que estuviesen conectados directamente con la DIAN y no tienen que hacer o entrar a otro sistema, entrar a otra plataforma para facturar electrónicamente, que todavía hay soluciones así en el mercado. Sin embargo, lo más aconsejable es que si usted tiene un sistema, aquí hay dos mundos que los quisiera aclarar. Si usted tiene un sistema, un software que es un ERP como el de SoftPymes y emite cierta cantidad de facturas,
Lo ideal es que su ERP tenga facturación electrónica sin que usted tenga que entrar pues a otro sistema, a otra plataforma, porque eso le va a generar un reproceso y obviamente unos costos operativos que a veces los empresarios no los ven, pero pues resultan afectando la productividad también de la empresa. O si yo soy un cliente que escribe factura por Excel, que toda la contabilidad la llevo por Excel y todo lo he hecho como por talonario y no, todavía no me he automatizado o tecnificado como para un sistema ERP o un sistema contable, pueden usar una solución manual, ¿sí? Sin embargo, ahorita en la facturación electrónica, algo muy cierto es que uno empuja a que las empresas digamos que tecnológicamente se pongan un poquito, se actualicen. Dos, que también empuje como a que automaticen los procesos de facturación. Una de las cosas de los empresarios, y hablo de los muy pequeñitos, y esto ya pues es un concepto personal, es que no automatizan los procesos, entonces él es el mismo el que factura, el mismo que hace la contabilidad, el mismo, cuando ya hay muchos sistemas que nos pueden colaborar con esto y que le va a brindar a usted la opción de ampliar su negocio y no dedicarse a tareas que se tienen que hacer, pero que le van a afectar como la productividad suya, ¿sí? Entonces, pues están estos dos mundos, los que tienen un sistema de facturación y los que aún siguen llevando la contabilidad en Excel y hacen todo por factura de venta por talonario, ¿sí? O en un computador, pero que no tienen ningún software. En el caso de los que tienen un ERP, entonces la factura se genera desde el ERP, que en este caso es SoftPymes. Se genera desde SoftPymes la factura. SoftPymes tiene, dentro de todo el desarrollo que se realizó para que se pudieran facturar electrónicamente, se agregaron unos campos y unas reglas de validación que exigió la DIAN desde la resolución 001 del 2019, ¿sí? Entonces, estos campos son necesarios y obligatorios porque los exige la DIAN dentro del XML, dentro de facturación electrónica. Luego de que se genera desde ahí, se transmite a Safety, nosotros que somos los proveedores tecnológicos, nosotros la procesamos y se la enviamos o transmitimos a la DIAN en el archivo que exige la DIAN, que es un archivo XML, ¿sí? La DIAN le hace hasta unas 264 validaciones, que también es uno de los cambios importantes de validación previa, y la DIAN dice, ok, ese documento está bien. Cuando la DIAN dice es ok, la DIAN lo devuelve a nosotros, Safety. En este caso se devolvería al adquiriente, pero como el adquiriente tiene pues contratado a Safety, pues lo devuelve a nuestra plataforma y automáticamente se le envía al adquiriente, que es el cliente. Y el adquiriente, ¿qué le va a llegar? Al adquiriente le va a llegar un botón de aceptación, un botón de rechazo, le va a llegar su representación gráfica con su código QR, que lo exige la normativa de la DIAN, el CUFE, que para los que no sepan es el código único de factura electrónica, es un código inequívoco que va a identificar ese documento y si se llega a modificar por medio de una nota crédito o una nota débito, esas notas van con otro código que se llama CUDE, que es el código único de documento electrónico. Y ese CUDE está directamente relacionado con el CUFE. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier modificación que yo le haga a la factura de venta, por medio de estos códigos, la DIAN pues va a conocer la trazabilidad del documento. ¿Listo? Para que sepan. Entonces, el cliente le va a llegar con su CUFE, le va a llegar con todo lo que exige la DIAN. Aparte de eso, le va a llegar con un contenedor electrónico que va a tener el Application Response. ¿Qué es el Application Response? El OK de la DIAN, la validación de la DIAN. Y al adquiriente también le va a llegar el XML, que es el XML lo que la DIAN validó. Porque la representación gráfica pues se genera por el invoice, no es que la genere la DIAN. La representación gráfica la genera el proveedor. Pero el XML es lo que valida la DIAN. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Y también le va a llegar los adjuntos. Ustedes pueden, cuando generen la factura, pueden emitirla con adjuntos que el cliente les exija. Cámara de Comercio, RUT, para los que les exijan. Si no, pues la envían sola sin ningún problema. Entonces el cliente también recibe esos adjuntos. Eso es algo bonito de facturación electrónica y es que no nos llenamos de tantos correos y la información va a estar en un solo sitio.
Si el cliente dice, envíeme el RUT, envíeme la Cámara de Comercio, pues yo se lo puedo enviar desde el momento en que genero la factura y todo va a viajar. Lo único que va a validar la DIAN es el XML, no los adjuntos, ¿vale? Eso está dentro del proveedor tecnológico. Ahí cuando el cliente acepta, pues se expide un acuse de recibo y la factura pues es un título valor. Si el cliente rechaza, porque muy seguramente hay esa pregunta, y si el cliente rechaza, ¿yo qué hago? Si el cliente rechaza, simplemente yo lo que hago es, como empresa, emitir una nota débito o emitir una nota crédito. ¿Listo? Para modificar ese documento. Es básicamente lo único. La conservación del documento, que nosotros lo conservamos durante un periodo de 6 años. Esto es súper importante cuando ustedes escojan una solución de factura electrónica, porque he visto soluciones de factura electrónica que dice almacenamiento por 2 años. Entonces, claro, el cliente o el empresario, de pronto, en medio de su desconocimiento de facturación electrónica, que es totalmente natural, pues lo toma y a los 2 años, por decirlo así, la perla que es, ya no le vamos a conservar más. Entonces, la DIAN exige, para que ustedes sepan, 5 años de conservación de los documentos. Nosotros los conservamos por 6 años. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta siempre. Básicamente eso es en cuanto a todo el flujo de documentos. Este es como un mapita de la DIAN de cómo funciona básico, sin ERP, con un sistema, por ejemplo, con el sistema gratuito de la DIAN, básico, ¿listo? Y es que la emite el vendedor, que es la empresa, la DIAN le devuelve la factura al vendedor diciéndole, bueno, está bien su factura, el vendedor coge esa factura, no llega a un proveedor, porque en este caso es como funciona muy básico. El vendedor recibe la factura y se la entrega al adquiriente, y el adquiriente dice sí o no y ya queda el acuse de recibo, que es como funciona el sistema gratuito de la DIAN. El sistema gratuito de la DIAN funciona así: yo emito una factura, la DIAN me la devuelve a mí y yo se la tengo que enviar al adquiriente. Para las empresas que facturan mucho, esto es, o sea, la solución gratuita de la DIAN, digamos que tiene todavía está en construcción, pero para que ustedes sepan, ustedes tienen tres formas de facturar. Una es por la solución gratuita de la DIAN, la otra es por un proveedor tecnológico, que es donde está casi pues, el grueso de casi todas las empresas, y la otra es por un desarrollo propio, validado obviamente por la DIAN. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos de una factura electrónica de venta? Entonces, esto lo sacó la resolución 042, modificó los requisitos que debe tener una factura electrónica de venta. Entonces, para que ustedes sepan, a algunas empresas les es relevante esto para que sus contadores puedan decir, esta factura la aceptamos o esta la rechazamos. ¿Listo? Y hay empresas que están ya como exigiendo también, esto no cumple con todo lo de la norma, entonces, pues, para que ustedes sepan como adquirientes y como empresa también. Aquí voy a resaltar, no voy a entrar en detalle porque pues ahí sí los aburro, pero aquí resalté algo en naranjita que es súper importante, y era lo que les comentaba hace un momento, lo que distinguía, dentro de todo lo que lo distingue, pero dentro de lo que más distinguía a la facturación post de la factura electrónica. Y era que en la facturación post, pues yo podía poner sin cédula. En cambio, en la factura electrónica, en la factura de venta, no. Ya si usted es, si el cliente no quiere dar factura, no quiere dar el número de documento o el nombre, porque de pronto yo facturaba post y me migré toda factura electrónica. Pero mis clientes yo no les pido la cédula, por ejemplo, o no me la dan. Entonces coloco en documento 12 veces el número 2 y en apellidos y nombre consumidor final. Entonces, este es uno de los grandes cambios que hubo, pues aparte que hubo más, pero fue uno como de los más importantes para que ustedes sepan de los requisitos de facturación, de los requisitos de la factura electrónica de venta. Bueno, entramos en un tema muy importante que es los calendarios de implementación. Y aquí hay preguntas que a veces parecen muy lógicas, pero que muchas personas tienen esas dudas y pues qué rico también aclararlas, ¿no?
Por ejemplo, hay dudas como de, ¿y la fecha de registro y la fecha de habilitación qué quiere decir? O, ¿y el código SIU es la actividad principal? ¿O qué número es? ¿Será que es el último número o el primer número? Si yo, por mi actividad principal, tengo muchas actividades, pero por la principal yo no estoy obligado, ¿qué hago? Entonces, ¿no tengo que facturar? Bueno, todas esas preguntas, la idea es en lo que yo más pueda, pues las responder. No solamente como, estos son los calendarios y ya, sino son preguntas que yo he venido detectando y que por eso también las toco. Estos son los 3 calendarios que ustedes van a encontrar en la resolución 042, en el artículo 20. Pero entonces aquí ya está un poco más enfocado el calendario. Este calendario se compone de 4 columnas. En la primera están los grupos, en la segunda columna de izquierda a derecha está la fecha de registro de inicio de registro de habilitación. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero facturar o empiezo a facturar electrónicamente, yo debo cumplir una actividad básica antes de emitir una factura y es registrarme como facturador electrónico en la DIAN y habilitarme. Esto es una fecha que la DIAN unificó para todas las empresas y empezó el 15 de mayo del 2020. Pero no significa que si yo me registro y si yo me habilito, ya tengo que empezar a expedir factura electrónica de venta. No. Para eso hay una segunda fecha, que es la fecha para máxima. Aquí es importante porque la palabra máxima de pronto a veces no pasa desapercibida. Entonces piensan que esa es la fecha de iniciar. Entonces, si yo tengo el 15, pues puede empezar el 20. No, es la fecha máxima de iniciar a expedir factura electrónica de venta. Y esta fecha, pues, está también por los grupos de los códigos SIU. Y la cuarta columna, pues, habla de los códigos SIU que están obligados en esas fechas. Entonces, aquí de pronto está un poquito más detalladito por sectores, de acuerdo a los grupos. Y para los que tengan dudas, ¿cuál es el código de actividad? Es los 2 primeros dígitos, los 2 o 3 primeros dígitos de izquierda a derecha de la actividad principal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, dentro de las personas naturales, por ejemplo, que no facturaban más de 3.500 unidades de valor tributario VT y son nuevas, pues deben empezar el 1 de noviembre. También los que se pasen el régimen simple, por ejemplo, ustedes no están obligados, o de pronto sí, o tienen la fecha en otra fecha. Bueno, hay diferentes casos, pero me pasé al régimen simple. Tengo 2 meses para facturar electrónicamente. Listo, todos los que están en el régimen simple deben facturar electrónicamente. O sea, no es como que, es que yo soy del régimen simple, pero yo no estoy obligado a IVA, entonces yo no. Todos los que están en el régimen simple deben facturar electrónicamente. ¿Listo? Entonces, para devolverme aquí a estas preguntitas que les mencioné que muchas personas tenían de los calendarios, es, por ejemplo, si con mi actividad principal no estoy obligado a facturar, no debo facturar. Si con su actividad principal usted no está obligado a facturar, debe mirar dentro del resto de sus actividades con la que mayor facture. ¿Sí? Y esa con la que, la que mayor facture no, la que más ingresos tenga. Y esa es la que usted va a ubicar dentro del calendario. Porque puede que dentro de su actividad principal, con esa actividad no esté obligado, pero con las otras actividades sí. Entonces debe verificarlo. Cuando usted hace el registro o la habilitación, más que todo, en la DIAN, ya vamos a entrar en eso del registro y la habilitación para que de pronto si les quedaron dudas, ya lo vamos a ver un poco más al detalle. Pero cuando se hace la habilitación, yo puedo ingresar la fecha máxima para facturar electrónicamente. Esa fecha puede ser menor a la de la tercera columna, pero nunca puede ser mayor a esa columna. O sea, si yo tengo que facturar el 1 de septiembre, yo puedo decir que quiero salir el 15 de agosto. O sea, puedo hacerlo previamente o anticipadamente, claro que sí. Pero no puedo colocar pues que voy a empezar el 30 de octubre, porque estoy obligado al 1 de septiembre, ¿sí? Entonces, hay una fecha cuando ustedes se registran y se habilitan que la van a colocar, que puede ser la fecha máxima, que es lo que pues hace la mayoría. Lo que se aconseja es que lo hagan antes, pero puede ser la fecha que ustedes quieran y desde ese día sí empiezan a facturar electrónicamente. Espero que
la mayoría de preguntas sobre los calendarios pues hayan quedado lo más resueltas posibles, sobre todo en eso, en cómo leerlos, cómo lo identifico, cómo busco mi empresa, mi sector. Entonces, ahí pues la ubican básicamente. ¿Listo? Listo, en cuanto a las actividades de habilitación, entonces, ¿cuál es el proceso que debo hacer para facturar electrónicamente? Debe ingresar a la DIAN. Ahí usted va a ingresar el número de documento del representante legal y el número, el NIT de la empresa. Ahí le va a llegar un token. El token es un correo electrónico. Ese correo electrónico, muy claro, aquí tenerlo en cuenta, es el código, el correo electrónico que está en el root. Entonces, si yo soy un contador y estoy haciendo el trámite, pues no me va a llegar a mi correo, le va a llegar al correo del representante legal. ¿Listo? O del que está en el root, mejor dicho. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí se hace todo el proceso de registro de la empresa como factura electrónica, se escoge al proveedor tecnológico, que para este caso es Safety, y ahí van a salir unos rangos de prueba, un test ID, pero bueno, todo este proceso los va a acompañar pues SoftPymes también. El proceso de habilitación, antes la DIAN escogía que era 100 empresas, 100 en facturas de venta, ahora están en 8 facturas de venta. Entonces, ese proceso de habilitación, que es para que enviarle unos documentos a la DIAN de prueba, para que la DIAN diga si me sirve, no me sirve, está ok, no está ok, antes de que salga a emitir factura electrónica. Todo ese proceso lo hacen de la mano de SoftPymes. Obviamente ya todo eso está pues muy automatizado para que ustedes hagan todo este proceso que les estoy contando en cuestión de segundos. Importante tener en cuenta que lo que se demora con un proveedor tecnológico no quiere decir que se demore con todos. Los esfuerzos que hemos hecho con SoftPymes y que se lo resaltamos bastante a SoftPymes es la rapidez con la que hacen todo el proceso de implementación, de registro, de implementación, todo eso. Entonces, para que sepan que ya está pues muy automatizado y que van a contar con ese apoyo en todo ese proceso de registro y habilitación y salida a producción por parte de SoftPymes, que es el ERP. ¿Listo? Y que pues si llegan a tomar la decisión con la solución que decidan, pues que cuente con ese acompañamiento en cuanto a ese proceso, porque para muchas empresas a veces es como un poco aburrido el proceso, más cuando uno conoce y qué tengo que hacer y dónde tengo que entrar, todo eso. Bueno, aquí voy a tocar pues ya como ya no nos falta mucho, como los beneficios de la factura electrónica. Entonces, obviamente, a veces cuando las cosas son impuestas, pues uno no le ve como tanto el beneficio, pero sí tiene beneficios. Entonces, sin ocultar, obviamente, el gran interés que hay por parte de la DIAN en regular el recaudo de impuestos, sobre todo el impuesto IVA. Obviamente, Latinoamérica es líder en factura electrónica porque somos los más evasores, ¿sí? Eso es como una verdad. Entonces, somos un poquito más estrictos en el tema de facturación electrónica que en otros países. Sin embargo, para implementar facturación electrónica, pues también se buscó un bien común, no solo un bien de la DIAN y un bien impositivo, sino que también tuviese un bien común para las empresas. Entonces, dentro de los beneficios, pues está pues, el cumplimiento legal ante la DIAN, que eso es como una tranquilidad de, ya estoy cumpliendo, ya esto de facturación electrónica, ya lo estoy haciendo, no hay problema. Sí hay una reducción de costos hasta el 60%, hay estudios que lo han demostrado, no solamente en el papel que yo imprimo, sino en todo el proceso operativo para emitir una factura. Hay empresas que las mandan por correo certificado. Entonces, sí hay una reducción de costos de un 60% para las empresas. Súper importante, obviamente, que la solución que tengan les brinde esta reducción de costos y que obviamente ustedes se vean beneficiados. Nosotros pues lo que buscamos es eso también, que esa reducción de costos exista. La emisión y recepción de facturas en un solo lugar, esto es algo que muchas empresas no tienen la emisión en un lado y la recepción en otro. La emisión de facturación electrónica es muy independiente de la recepción,
Para los que no sepan, la emisión es todo lo que les he explicado y la recepción es lo que yo recibo de mis proveedores. ¿Listo? Con SoftPymes también se hizo un proceso en recepción importante para que esté integrado desde SoftPymes y que ustedes tengan centralizada la recepción de facturas. O bueno, si tienen con SoftPymes, ¿no? Pero esa solución, digamos que está. La diferencia que hay es que la normativa, pues dice como si yo acepto, rechazo, pues el acuse recibo. Esa aceptación y ese rechazo ahora en la práctica la están recibiendo los proveedores tecnológicos y pues obviamente se la transmiten al cliente, ¿no? Pero no la DIAN. Entonces, dentro de esta recepción que se hizo, se transmite directamente a la DIAN cuando ustedes le dan a aceptar o rechazar. Ese es uno de los grandes cambios que hay de tenerla inmersa dentro de la solución de facturación electrónica, la recepción. Al centralizarla, pues obviamente se está reduciendo toda esta cadena de aprobación porque la están recibiendo al mismo tiempo. Entonces, se reduce esa cadena de la aprobación del área, tesorería, contabilidad, todo eso. Y el acceso a los documentos que tenga ese documento que envía el proveedor, todos inmediatamente de forma rápida. Y también la reducción del riesgo de pérdida de documentos, porque nosotros, pues para hablarles como de nuestra solución, nosotros tenemos nube propia, hay soluciones, todos están en la nube, eso sí es importante pues, que lo sepan, solo que la diferencia es que hay nubes públicas, nubes propias, y obviamente la nube propia pues tiene menos riesgo de violación de información. Entonces, sin embargo, pues no se están guardando los documentos en correos electrónicos, entonces sí hay una reducción de ese riesgo, un mayor control documental, la mejora de la trazabilidad y seguridad de las operaciones, se mejora pues obviamente la gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y hay un cuidado y protección del medio ambiente, que eso yo siempre lo resalto, porque es algo que nosotros como empresa también lo podemos abanderar, y es que pues se necesita en un promedio de 12.000 hojas de papel que para hacer un promedio de 12.000 hojas de papel se necesita un árbol en promedio y se requieren 15 árboles para fabricar 1 tonelada de papel. Entonces, si hay un impacto positivo en el medio ambiente y la facturación electrónica habla, digamos que como empresa, de una contribución con el medio ambiente y pues obviamente está a la vanguardia del mercado que también habla de la empresa muy positivamente. En cuanto a los beneficios de facturar con Safety, bueno, pues ya yo se lo dejo para SoftPymes para que se los pueda como contar directamente para las personas que de pronto deseen. Si no se factura electrónicamente, ¿me expongo a una sanción? La respuesta es sí. Lo encuentran en el artículo 652.1 del Estatuto Tributario. Les voy a resumir lo que básicamente encuentran. Si ustedes no facturan electrónicamente o facturan con un documento que no sea un documento válido como una prefactura, una precuenta, una cuenta de cobro, que todavía hay empresas que lo hacen, usted se expone a una sanción. Esta sanción puede ser del 1% del valor de su facturación y si reincide le pueden sellar el establecimiento con un sello que dice sellado por la DIAN. Literalmente así, lo dice el Estatuto Tributario, artículo 652. Entonces, para que por favor lo revisen, si de pronto tienen dudas, que la DIAN está sancionando o no están sancionando, pues hasta el momento, al parecer, no. Pero que lo puede hacer, sí. Entonces, que uno se expone, se expone. Eso sí es cierto. En la factura electrónica de venta, ¿es un título valor? Sí, es un título valor y esta pregunta pues se hace también con toda la intención de contarles que en la resolución 042 sale o se nombra algo que se llama el RADIAN. Eso va a ser un cambio bastante importante porque es un sistema de información en donde todavía falta que lo regule la DIAN técnicamente, pero se va a poder hacer todo lo de factoring, que pues va a ser muy positivo para muchas empresas porque todas sus facturas pues también les va a servir ahí como para poder hacer este tipo de transacciones. Ya después se van a ir escogiendo como los proveedores que van a hacer este sistema RADIAN, pero todavía la DIAN solo lo nombró,
pero está todavía por hacer especificaciones técnicas y todo, pero eso es para todo lo de factory, para que ustedes sepan. ¿Se debe tener una firma digital para facturar electrónicamente? Es otra pregunta que tienen muchas personas. La firma digital que se requiere es una firma digital que esté autorizada por entidades que estén autorizadas por la ONAC, como Andes, por ejemplo. Sin embargo, también se puede firmar con la firma del proveedor, que es una firma delegada. La resolución 042 exigió que se hiciera un contrato de mandato para utilizar esta firma. Entonces, nosotros optamos por darle a nuestros clientes los beneficios de la firma del proveedor para que no incurran este gasto, que es un gasto anual, y solamente pues con el contrato de mandato. Básicamente, hasta ahí es como la información. Entonces, Juan, si te parece, podemos hacer algunas preguntas. Sí, de hecho, por ahí les estaba recordando hace unos minutos por el chat que enviaron sus preguntas y ya tenemos dos preguntas específicas de Adrián Giraldo. La primera dice así: buenos días. ¿Qué opinión tiene de las facturas que tienen resolución después del 5 de mayo, fecha de la resolución 42? En las facturas que no se acogieron al artículo 39 y el prefijo no cumple con la normatividad de 4 letras, números o su combinación. No, ¿me podrías repetir la pregunta? No la... Sí, todo bien. Y también la tienes en tu panel de preguntas y respuestas acaso, pero sí, es que es bien compleja. Buenos días. ¿Qué opinión tiene de las facturas que tiene resolución después del 5 de mayo, fecha de la resolución 42? En las facturas que no se acogieron al artículo 39 y el prefijo no cumple con la normatividad de 4 letras, números o su combinación. Ok, bueno, si ustedes tienen una resolución, por ejemplo, que salió antes de una resolución de facturación que salió antes de la resolución 042, es importante que agoten esa resolución y que la próxima resolución que saquen, la saquen pues con los requisitos que exige la DIAN. Ahora dice Adrián también, ¿qué se debe de hacer si en el archivo XML no trae la descripción documento validado por la DIAN? Bueno, un documento no llega al cliente si no está validado por la DIAN. Entonces, la firma de la DIAN y el application response debe ir, o sea, el contenedor electrónico es el attached document y dentro del attached document está el application response, que es la firma de la DIAN. Pero la factura no va a llegar al cliente sin que esté autorizada por la DIAN. Automáticamente la DIAN la rechaza y no la va a validar. Entonces, literalmente no dice validado por la DIAN, sino que dentro de todos los adjuntos que le llegan, al cliente dentro de la factura, pues va a poder tener el contenedor electrónico y ahí va a poder revisar la firma de la DIAN, que es el OK. Dale. Pero sí quiero aclarar eso, Juan. Una factura electrónica tiene esos dos requisitos. Uno, que esté validada por la DIAN y dos, que sea entregada al cliente. Una factura electrónica no se considera expedida sin ser entregada al cliente y no se considera factura electrónica de venta sin la validación de la DIAN. Antes de eso es un documento que no tiene ningún tipo de validez. Perfecto. Antonio nos pregunta, ¿la resolución 042 es de la DIAN y de qué año? Es de la DIAN, es del 5 de mayo del 2020 cuando fue publicada. O sea, es muy reciente. La encuentras en internet. Es muy larga, para que sepas, tiene cerca de 800 páginas, pero 100 páginas son de resolución y el resto son de anexo técnico. Entonces, para que sepas que solamente las primeras 100 páginas son de resolución y es del 5 de mayo de este año, la 042. Tenemos tarea, definitivamente. Ok, dice Ana Pérez. Las personas que por los ingresos 2019 deberían empezar a facturar electrónicamente, ¿estarían igualmente obligados si en 2020 por pandemia sus ingresos no cumplen los topes? Buena pregunta. Sí, sí. Pues la DIAN siempre habla del año anterior, ¿no?
Entonces, si en el año anterior tus ingresos fueron superiores, debes facturar electrónicamente. Si ya después de terminar el año y tienes que ya de pronto tus ingresos por la pandemia no cumplieron, pues ya sales de ese grupo y ya no estarías obligada, por ejemplo. Pero que la DIAN diga a quién se le bajó el ingreso, no. No, la DIAN no ha generado ningún... que corrió unas fechas de la declaración de renta, tengo entendido, algo así, pero que haya generado algo para todos los sectores que han sido afectados económicamente, no. Pero muy seguramente el próximo año, cuando se declare lo de este año, pues ahí es cuando ya las empresas pues van a levantar la mano. Pero llegando pues puntualmente a tu pregunta, si tus ingresos del año anterior eran superiores, pues sí, porque la DIAN valida pues el año inmediatamente anterior. Sin embargo, lo que les indico inicialmente, sí es importante que lo consulten de la mano de su contador. ¿Listo? Para que él les pueda como asesorar en cuanto a eso. Pero yo te estoy hablando desde lo que dice la norma literal. La norma es la misma, pero todos sabemos que la forma de contabilizarla cambia dependiendo del contador y de interpretarla. Entonces, pues, averigua con tu contador, mira, revisa, a ver, eh, pero lo que yo te digo es, de acuerdo a la norma, se habla del año anterior. Si el año anterior superaste ese tope, debes facturar electrónicamente. Nos dice Elizabeth, creo que eso ya, igual, creo que lo respondiste en la charla, creería que sí, pero pues tú nos dices, buenos días, los conjuntos residenciales son obligados a facturar electrónicamente. Sí, voy a volverme, creo que todavía les estoy compartiendo pantalla, voy a volverme a los documentos que Sí. dejaron de existir. Sí, los conjuntos residenciales anteriormente emitían un documento equivalente que era el de propiedad horizontal. Ese documento ya no es válido como un documento, mira, el 10, documento equivalente de administración en la propiedad horizontal. Entonces, estos documentos, que lo que yo les decía, si usted lo emitía, ya dejó de existir. Tiene que emitirlo por factura electrónica. ¿Listo? Creo que ahí te respondí la pregunta del conjunto. Sí, totalmente, definitivamente. Bueno, si de pronto hay alguna otra pregunta, nos las pueden ir enviando. Y también, igual si nos gustaría, de pronto, si Joana está por ahí, que nos pueda, digamos, dejar alguna información extra de cómo, por ejemplo, podemos modificar nuestro software o qué debemos hacer para poder tener esta plataforma en nuestro software o cómo conectarnos con ustedes, qué debemos hacer. Porque pues así como me invitaron hoy como un empresario normal a hacer una presentación, también tengo mis dudas y también quisiera poder tener un acercamiento y poder también hacer alguna modificación para poder cumplir la norma. Entonces no sé si Joana nos pudiera contar un poquito qué debemos hacer, dónde podemos escribir, qué podemos hacer pues para podernos contactar con ustedes. Hola Juan, buenos días. ¿Me confirmas por favor si me están escuchando? Perfectamente, Joana. Listo, hola, buenos días a todos. Primero agradecerles pues por su participación y por aceptar esta invitación que desde Sofpymes realizamos en alianza con Safety para aterrizar un poco más el tema de la facturación electrónica. Sabemos que es un tema que todavía es bastante difícil de entender porque la normativa ha cambiado mucho desde la primera norma que sacaron. Todavía hay muchas incógnitas y muchos procesos que no están definidos y que muchas empresas aún no tienen claro si deben o no deben facturar. Con respecto al software contable, pues nosotros digamos que todas las personas que están aquí o la mayoría de ellas en algún momento han solicitado información sobre nuestro software contable. Es el software contable de nosotros, se llama Pymes Más, es un software contable que lleva más de
15 años en el mercado y actualmente estamos ofreciendo una integración en línea para la facturación electrónica con la alianza que tenemos con Safety. Eso permite que en el momento que ustedes generen o contabilicen una factura electrónica, inmediatamente se realiza todo el proceso de convertir ese documento al documento electrónico y asimismo se envía automáticamente a su cliente. Nosotros tenemos una integración ya desarrollada en la cual actualmente más de 1000 clientes están facturando electrónicamente bajo nuestro software y digamos que la implementación de esta funcionalidad como tal nueva para muchos no tarda más de 2 o 3 días, es un proceso sencillo en cuanto a la activación que deben hacer en el software y la activación que deben hacer en cuanto a la DIAN, pasar por el proceso de pruebas que exige la DIAN en este momento y más o menos en unos 2 o 3 días están habilitados para facturar electrónicamente y empezar a emitir sus facturas de venta. Entonces, las personas que estén interesadas en conocer costos, en aterrizar un poquito más el tema de tarifas, con mucho gusto pues nos pueden dejar los datos de contacto y nosotros nos estaríamos comunicando para programar la demostración si aún no la han realizado y mostrarles pues los beneficios y las tarifas que estamos manejando para ese tema de la facturación electrónica integrado a un software contable. Esto es un ahorro importante que de hecho Viviana también nos comentaba, y es primero el tema de la conciencia ambiental, con el tema de la cantidad de documentos que ahora son digitales y creemos que es bueno mejorarlo, y aparte de todo, pues sí, si tenemos una reducción de costos a los empresarios con este tema y con estas implementaciones, eso es fundamental y ojalá que podamos reducir más, obviamente, cada costo, porque pues para como está en este momento el país, obviamente necesitamos todos los ahorros posibles, así que mi empresa también creo que está definitivamente interesada en hacer este proceso urgentemente. El ahorro me parece fundamental y más para poder apoyar un poquito el tema ambiental. El tema de la huella de carbono lo están evaluando, de hecho nosotros les contamos que tenemos algunos contratos con algunas compañías que ya nos están exigiendo el cálculo de la huella de carbono, y entre esas es el tema de la expedición de documentos digitales, y eso va a empezar a ser importante o diferenciador en el momento que vayas a cerrar una licitación o un contrato. Nosotros, desde nuestra empresa, que gracias nuevamente por invitarnos a presentar este evento, estamos disponibles para hacerlo. En un minuto les pasamos también los números de contacto. A nosotros nos interesa mucho. Y obviamente, pues mis compañeros empresarios que están por aquí en esta charla, si nos quieren dejar de una vez sus datos por los chats o algo, o de manera privada, nos pueden escribir para que podamos contactarlos y que podamos hacer entonces la demostración que nos decía Joana. No sé si tengamos algo más que agregar. Creo que ya no tenemos más preguntas. No, confirmado, no tenemos más preguntas. Bueno, sí hay algo que sí nos había preguntado por aquí don Antonio García. Quiero aclararles a todos que ya SoftPyme nos confirmó que esta charla va a estar muy pronto disponible en el portal buenaspymes.co, en el área de videos. Ahí vamos a estar colocando esta presentación y para que ustedes la puedan repetir y compartirla con sus colegas. A Viviana y a Joana, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias a SoftPymes por abrirnos la puerta nuevamente a los empresarios para entender y conocer más sobre el tema de la facturación electrónica, que dudas es lo que hay. Pero más importante es que tomemos la vocería a las empresas y que hagamos ese cambio ya y que nos acojamos, pues, obviamente a todas estas normas y, por supuesto, a bajar el tema de la huella de carbono y ser un poquito más eficientes en la empresa. Viviana, nuevamente gracias entonces por tu charla, de verdad que sí, muy enriquecedora para mí, para nuestra empresa, las personas que están hoy acompañándome aquí en la charla, más las personas que están conectadas en línea. Viviana, gracias. Con mucho gusto, Juan, y gracias a las personas que asistieron, gracias a ustedes por el espacio, que tengan un excelente día y cualquier cosa con muchísimo gusto, ¿vale? Joana, gracias también a ti, a todo el equipo de SoftPymes por abrir la puerta y por invitarme hoy a presentar el evento, y obviamente que podamos hacer esto muy pronto, o sea, que podamos hacer los cambios todos muy pronto.
Ok, Juan, muchísimas gracias también a ustedes por la colaboración y el apoyo, a Viviana por el tiempo que nos brindó para dejar claridad el tema de la facturación electrónica y a los asistentes pues darles todo el agradecimiento por habernos dado este espacio, brindado este espacio para conocer un poquito más sobre el tema de facturación electrónica y permitir como aclarar muchas dudas o inquietudes que hoy todavía tienen muchos empresarios. Les agradecemos por su tiempo y por su disposición y esperamos contar con la presencia de ustedes en los próximos eventos que estemos organizando a través del portal de Buenas Pymes. Sí, de hecho tendremos un evento en 15 días justamente, así que no dejen de visitar el portal de buenaspymes.co, donde no solamente van a encontrar estos videos, sino que también van a encontrar los nuevos eventos que son totalmente gratuitos para ustedes y vamos a obviamente a compartir más información y obviamente nosotros los empresarios siempre poder aprovechar estos espacios. Gracias a todos los participantes del día de hoy, Viviana, Joana, SoftPymes, a todo el equipo técnico que nos acompañó también el día de hoy. Un abrazo para todos y una muy feliz mañana. Gracias. Hasta luego, gracias.